Y hoy quisiera que leamos el capítulo 6, el verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firme. Qué lindo es poder ver la carta de los Efesios como un todo, porque si uno lee todo lo que Pablo nos está revelando acerca de las bendiciones celestiales, todo lo que el Señor preparó en el cielo para nosotros, entonces uno dice: el cielo es un lugar maravilloso, lleno de bendiciones. Pero si yo no entiendo que también en este momento Pablo nos está hablando de algunas cosas celestiales, pero que por el contrario a tener que ver con las bendiciones de Dios, en realidad lo que tiene que ver es con aquello que quiere impedir que usted y yo podamos disfrutar de las bendiciones de Dios. Entonces, por un lado nos abre las ganas, el deseo, el anhelo de poder profundizar en las cosas celestiales, sabiendo de que hay cosas maravillosas que el Señor tiene para que nosotros disfrutemos. Pero en este momento es como que Pablo dice: hay otro lado que ustedes tienen que conocer y que tienen que saber. Tienen que saber que en las regiones celestes, ahí donde también están sus bendiciones, en regiones celestiales. Y recuerde que hay, por lo menos la Biblia nos habla explícitamente de 3 cielos. Pero dice, ahí en esos cielos, en esos lugares celestiales, primero, segundo, tercer cielo, hay una región en esos lugares celestiales donde hay principados, donde hay potestades, donde hay gobernadores de tinieblas, huestes espirituales de maldad. Esas huestes espirituales de maldad no tienen buenas intenciones para con ustedes, porque dice: porque ustedes tienen lucha, porque no tienen una lucha contra sangre y carne. Y lo que está diciendo ahí es: ustedes creen muchas veces que cuando están luchando con una persona de carne y hueso, una persona de carne y sangre, ustedes creen que toda la lucha se da en esa dimensión. Pero Pablo abre una cortina de revelación donde él dice: no, ustedes no tienen la lucha contra la carne y contra la sangre. Ustedes en realidad tienen una lucha espiritual. Es una lucha con lo que no se ve a través de la vista como uno de los 5 sentidos del ser humano. Es una lucha, es un combate. Y esa palabra lucha se define como una lucha cuerpo a cuerpo. Es una competencia entre dos, donde uno quiere derribar al otro y se dice a sí mismo oponente. Entonces, cuando hablamos de la lucha, nos da a entender que es una batalla mano a mano contra alguien que se te opone, que está compitiendo contigo y que está determinado a servirte de estorbo, a servirte como un oponente, como algo que quiere impedir que tú alcances tus objetivos. Pero es una lucha espiritual, es una lucha contra criaturas espirituales que tienen como intención dañarte. Y eso nos debe de comenzar a poner en una perspectiva diferente, porque ahora necesitamos
nosotros comenzar a ver las cosas más desde una perspectiva espiritual que de una perspectiva natural. Normalmente cuando uno tiene un conflicto en el matrimonio, uno tiende a ver lo que está haciendo la esposa o lo que está haciendo el esposo, y comienza a tomarlo de una forma personal. Pareciera que el esposo es el problema, pareciera que la esposa es el problema, y no estoy diciendo que no sean parte, pero si usted solo mira la persona y no logra visualizar lo que se puede estar moviendo espiritualmente, que está provocando el conflicto, que está provocando la lucha, entonces podemos cometer el error de querer ganar una batalla desde una dimensión que no es la dimensión donde se puede ganar, y comenzamos a pelear desde una forma natural. Ahora, la otra cosa importante que nosotros debemos prestar atención es que dice que no tenemos lucha contra, y esa palabra contra en el original es la palabra pro. Esa es una palabra que está hoy en día muy de moda. Cuando a alguien le llaman pro, es alguien que es un profesional, es alguien que dejó de ser un amateur porque ahora se dedica de manera profesional a lo que hace. Entonces, cuando nos dice que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra profesionales de maldad, nos está diciendo no solamente que tenemos una lucha, sino que estamos luchando contra algo que tiene un grado de profesionalismo. Ahora, cuando nosotros hablamos de profesión, estamos hablando de alguien que se dedica desde un estatus muy alto a lo que hace. No es alguien que lo hace por hobby, no es alguien que lo hace en su tiempo libre, no es alguien que lo hace cuando no tiene nada que hacer, sino que en realidad es su ocupación. Se volvió experto, es alguien altamente entrenado que sabe desempeñarse en lo que hace de forma como un especialista. Entonces es alguien que domina a la perfección su oficio. Entonces, cuando nosotros vemos eso, es otra cosa que nos tiene que poner a pensar. Primero, tengo una lucha. Es una lucha que usted la quiera tener o no la quiera tener, está ahí. Cuando nosotros nos hacemos amigos de Dios, inmediatamente nos constituimos enemigos del mundo. Es una cosa que ocurre simplemente por el hecho de usted ser amigo de Dios. Inmediatamente el diablo te ve como su enemigo. Entonces, de alguna forma, nosotros tenemos que saber que esa lucha es inevitable. Y Pablo nos está diciendo, es una lucha cuerpo a cuerpo, inevitable, que no la deben de ver desde una perspectiva natural, sino desde una perspectiva espiritual. Pero lo segundo que tienen que saber es que es una lucha no contra un enemigo que no sabe lo que hace, no contra un enemigo que no tiene un grado de expertise, no contra un enemigo que no tiene el poder que se requiere, la disciplina que se requiere, sino que alguien que se dedica, se ocupa, es un especialista. Por eso es que las Escrituras nos dice que no ignoremos las maquinaciones del diablo, que él anda buscando como león rugiente a quien devorar. En otras palabras, eso es a lo que él se dedica y lo sabe hacer bien. Y desde ahí es donde nosotros comenzamos a ver nuestra lucha espiritual y a entender por qué Pablo nos va a decir que nos pongamos la armadura, nos va a decir que nos fortalezcamos en el Señor, que nos vistamos de la armadura de Dios, porque nosotros tenemos una lucha en una dimensión que no la vamos a poder
lograr a menos que el Señor nos ayude. Entonces, por otro lado, también es válido decir que tenemos que tener cuidado de no cometer dos errores. El primero es creer que todas las cosas naturales en las cuales tenemos una batalla no esté involucrado el diablo. Eso es ser ingenuo. Eso es ignorar el hecho de que el diablo es un ser real que vino para matar, para robar y para destruir. Pero por otro lado, el otro error es atribuirle todo al diablo, cuando nosotros tenemos que entender que también hay deseos de la carne que batallan dentro de nosotros, que hay una corriente del mundo que está constantemente queriéndonos atraer por causa de que estamos viviendo en un mundo caído. Hay muchas cosas que van a ocurrir por causa simplemente de que vivimos en un mundo caído. Hay una maldad en el ser humano que está ahí dentro, que es una iniquidad, que es parte de esa naturaleza caída. Entonces, de alguna manera, no podemos atribuir todo al diablo, sino que también entender que algunas luchas son internas, son con nuestra carne, son con nuestra naturaleza caída. Y cuando vamos a batallar con nuestra naturaleza caída, lo hacemos de una manera, y cuando vamos a batallar contra el diablo, se enfrenta de otra manera. Ahora, si esas dos cosas se juntan y nosotros no tomamos acciones, entonces lo que vamos a terminar es cayendo en las garras del enemigo. Hay una palabra que es bien clave en estos versículos del capítulo 6, y es la palabra acechanzas. Porque una de las cosas que estamos tratando de plantear es poder entender cómo funciona esta lucha desde un ámbito espiritual. Es donde esta lucha se desarrolla. Entonces, el podernos contestar cómo opera esto, cómo funciona esto, nos va a ayudar a poder enfrentarlo y salir victorioso. Pero algo que Pablo nos da en esta escritura es que nos ayuda a entender cómo opera. Y esa palabra acechanza es una palabra que en su significado quiere decir métodos astutos. Tiene que ver con engaño, con decepción. Está alineada a aquello que viene como un sutil engaño, como un fraude o como un diseño que se corrompió. Entonces, muchas veces nosotros, aún cuando éramos pequeños, teníamos la idea de que cuando el diablo, Satanás, se presentaba, creo que la primera imagen que venía era esa imagen de la caricatura con el diablo, con el tridente. Pero cuando nosotros comenzamos a meditar un poco más acerca de esto, nos vamos a dar cuenta que la operación de esta batalla se da a través de procedimientos, de métodos, de diseños que vienen en una condición como un antidiseño de lo que ya Dios estableció, y lo podemos ver desde la perspectiva de las relaciones. Dios colocó diseño en las relaciones, en la relación matrimonial, en la relación padre-hijo, que es lo que Pablo hablaba anteriormente. Pero estos métodos se introducen en nuestra vida y comienzan a tomar control de nuestra vida, comienzan a posicionarse en nuestra vida. Entonces, ¿cómo nosotros comenzamos a librar esa lucha? Entendiendo con una claridad espiritual cuáles son los diseños de Dios y cuáles son estos diseños que pueden llegar como métodos astutos basados en el engaño y la mentira para querernos sacar de los propósitos de Dios. Segunda de Corintios 2:11, que es el versículo que estaba mencionando el pastor, dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Esta palabra ignorar es una palabra que del original quiere decir un desconocimiento, que puede ser por una falta de información, pero también puede ser por una ignorancia voluntaria, algo que yo conozco pero no lo quiero aplicar a mi vida. Ahora, cuando yo ignoro cuáles son esas maquinaciones, que tiene relación con lo que decía el pastor Rubén, esas artimañas que están basadas en el engaño, en el fraude,
el enemigo toma una ventaja sobre mi vida. Y es ahí donde yo puedo sucumbir ante la tentación, donde yo puedo caer en estos principios o diseños que son contrarios a los principios de Dios, los antidiseños, y donde no puedo ser engañada por el enemigo y ser llevada por las corrientes de este mundo. Así es que es importante que nosotros no ignoremos que a través de esta enseñanza podamos entender cómo opera esta región, estos principados, estos principios que tienen que ver con la palabra principio, establecidos como antidiseños de Dios, porque si yo los desconozco, si yo no entiendo que estoy en una batalla, si yo ignoro esta batalla, el enemigo toma ventaja sobre mi vida, toma ventaja sobre mi familia, toma ventaja sobre todo el propósito que Dios tiene para nosotros. Cuando el pastor Ulloa nos decía la palabra acechanzas y nos decía que eso es método, y métodos son procesos, procedimientos sistemáticos que se realizan con un objetivo. Y el objetivo del enemigo, ¿cuál es? Sacarnos del propósito de Dios, sacarnos del diseño perfecto de Dios en nuestra vida, sacarnos de la atribución y de la condición de la habilitación que Dios nos dio como hijos de Dios, como parte de la iglesia, como parte del cuerpo de Cristo. Entonces decíamos una lucha de cuerpo a cuerpo, pero la finalidad de esta lucha es una herida mortal hasta que esté físicamente destruido o dominado por el adversario, por el oponente. Entonces, nosotros debemos de estar conscientes de que la intención de este adversario o de estos gobernadores y estos principados es herirnos fuertemente. La Biblia dice que el diablo ha venido a robar, a matar y a destruirnos. Entonces nosotros no podemos ignorar esas maquinaciones que estas huestes espirituales, que estos gobernadores de las tinieblas han venido para destruir a la creación de Dios, para destruir a los que están vulnerables ante esta batalla, ante esta lucha. Entonces Pablo viene hablando a la iglesia y desarrollando todo un panorama de cómo el cristiano debe de estar preparado y ser un especialista, un conocedor de las estrategias, los métodos que ha empleado o que sigue empleando el enemigo para destruirnos y derribarnos. ¿Identifica usted áreas en su vida en las que usted ha tenido luchas constantes, en las que usted ha venido de manera mental queriendo salir y no ha podido? La Biblia nos va a enseñar el cómo vencer, y vamos nosotros a través de este panel, a través de esta enseñanza, describir cómo nosotros debemos enfrentarnos y cómo el Señor nos da los mecanismos y las estrategias para nosotros salir vencedores en estas circunstancias. Mientras estaba diciendo que hay personas que han estado luchando con lo mismo, y pareciera que no salen adelante. Cuando la Biblia nos dice principado, eso se está refiriendo a principios. Entonces, cuando nosotros ponemos en el contexto esta carta, que nos viene hablando de bendiciones celestiales, que nos viene hablando de nuestro estado espiritual, donde estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, donde nos habla de la necesidad de despojarnos del hombre viejo y renovarnos en el espíritu de nuestra mente, donde nos está diciendo cómo debe de operar la iglesia desde una unidad espiritual, cuál es el diseño para desarrollar la iglesia, para equipar la iglesia, para capacitar a la iglesia. Y luego nos habla de lo que el Señor quiere que sea el diseño para el matrimonio, cómo debe de ser establecida la relación con los hijos, cómo debemos de relacionarnos entre aquellos que están en un lugar de eminencia, aquellos que ocupan un lugar de dirección, y aquellos que debemos de sujetarnos a esos que están en lugar de eminencia. Entonces, cuando nosotros vemos todo eso, la parte práctica en este momento que yo veo es: ¿qué es lo que rige tu vida?
Porque si yo le pregunto a alguien ¿qué cree de la salvación? La Biblia nos habla en el capítulo 2 que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, si yo me pongo a conversar con alguien acerca de la salvación, acerca de un estado espiritual de muerte, yo creo que todo el mundo tiene una opinión, tiene una forma de verlo. ¿Y por qué yo necesito? ¿Salvo de qué? Entonces, cuando te das cuenta, la conversación está llena de principios que han sido establecidos en la mente del ser humano, que están impidiendo que la verdad de Dios penetre. Entonces hay personas que les hablas de salvación y les preguntás y les decís que Cristo murió en la cruz por sus pecados, que si quieren recibir a Cristo te van a decir literalmente no. Y la razón por que te dicen no es porque tienen conceptos preestablecidos en su mente que se volvieron una fortaleza que no dejan que los principios de Dios entren. Entonces, cuando nosotros hablamos de bendecidos con toda bendición espiritual, de que somos escogidos, que somos aceptos en el amado, nos está hablando de identidad. ¿Quiénes somos nosotros? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Pero si nosotros rechazamos esos conceptos bíblicos, entonces estamos siendo regidos por principios. Todo ser humano está siendo regido por principios que emanan de Dios o principios que son totalmente opuestos a lo que Dios dice. Entonces hablamos acerca del matrimonio y yo le pregunto a los matrimonios: ¿qué rige tu casa? ¿Qué rige tu relación con tu esposa? ¿Qué es lo que ustedes llaman bueno y malo? ¿Qué es lo que usted demanda de su esposo y qué es lo que su esposa demanda de usted? ¿Y en base a qué? ¿Cuál es el principio que te lleva a tener ese criterio? Si el principio no es lo que dice la Escritura, entonces tú tienes un principado que te está gobernando. O sea, hablamos de educar a nuestros hijos y cada padre tiene un criterio. O sea, hay padres que dicen: no, yo quiero ser amigo de mi hijo. A mí me interesa ser amigo de mi hijo, pues yo quiero ser amigo. Entonces, por ser amigo, dejaste de ser padre. Porque entendiste lo que es ser amigo, pero no entendiste el principio de ser padre. Y entonces tus hijos crecieron con un amigo, pero nunca conocieron al padre, porque tu criterio fue: quiero ser amigo de mi hijo, porque mi papá no se relacionó conmigo. Entonces, en base a tu experiencia, creaste un principio que crees que te puede dar el resultado que tú deseas. Entonces tú ves a tu jefe. ¿Cómo lo ves a un jefe? Lo ves como alguien que te exige cosas, que te demanda cosas, que espera diligencia de ti, que espera responsabilidad de ti, que espera disciplina de ti. Y ese tipo es un ogro, porque para ti, cuando te piden disciplina, es ser ogro. Cuando te piden responsabilidad, es ser un malvado. Cuando se te pide cuentas, es ser controlador. Porque en realidad lo que se está moviendo en tu corazón son principios de rebeldía, principios de pereza, principios de simplemente irresponsabilidad, que cuando alguien viene a pedirte lo contrario, tú reaccionas ante eso. Entonces, cuando hablamos de todos estos principios, el asunto de los principios, y es donde debemos de prestar mucha atención, es que los principios no hacen acepción de persona. Los principios tienen resultados predecibles. Hay resultados predecibles. Entonces, si tú estás basando tu vida en un principio equivocado, aunque tú quieras llegar a un lugar, jamás vas a llegar ahí, porque el principio te va a llevar al lugar que el principio determina que vas a llegar. Tú no puedes romper un principio. Tú puedes escoger el principio con el cual tú vives tu vida, pero no puedes determinar el resultado. Entonces, el peligro es que cuando yo desarrollo mi identidad fuera de Dios, cuando yo desarrollo la fe fuera de Dios, cuando yo desarrollo mi matrimonio fuera de Dios, cuando yo desarrollo mi relación con mis hijos fuera de Dios, cuando yo desarrollo el entendimiento de lo que es iglesia, porque Pablo aborda en el capítulo 4
¿Cómo debe de operar la iglesia desde la unidad? ¿Cómo debe de operar la iglesia desde la madurez? ¿A qué debe de tener cuidado? ¿Cómo funcionan los 5 ministerios? ¿Qué es la diversidad dentro de la unidad? ¿Cómo podemos ser uno siendo diferentes? Entonces cuando entendemos esos principios, la iglesia puede operar en la dimensión de efectividad que Dios quiere. Pero si nosotros queremos hacer iglesia fuera de la escritura, fuera de los principios bíblicos, no hay garantía que el resultado se dé. Entonces Pablo nos está hablando de algo profundo, porque nos está diciendo: ahora, por todo lo anterior, dice, si usted lee bien el versículo 10, dice, por lo demás, Pablo está diciendo, estoy llegando al final de la carta, voy a concluir, pero lo que voy a hablar a continuación es por todo lo demás. Tienes que entender todo lo demás para entender lo que te voy a decir aquí. Y si tú lees lo que está aquí sin entender todo lo demás, esto no te va a ser fructífero, no te va a ser productivo. Entonces tienes que entenderlo todo. Y creo que esa es una de las cosas que el Señor va a marcar en la vida de muchos de ustedes a través de este estudio que hemos hecho del libro de Efesios, que va a hacer comenzar a tener una perspectiva de las Escrituras, una visión de las Escrituras diferente. Nos malacostumbramos a tomar porciones que nos gustan, a predicar mensajes de un tema que nos gusta, a tomar un verso que nos apasiona, que nos agrada. Pero el Señor quiere llevar a la iglesia que tenga un entendimiento completo, no parcial. El conocimiento parcial te dará resultados parciales, y muchas veces ni siquiera los parciales, porque eso que tú conoces parcialmente puede ser que sí, solamente sí funcione si entiendes aquello que no le has prestado la atención debida. Entonces estamos hablando de un creyente, de una iglesia, de un cuerpo de Cristo que requiere entender desde la primera palabra que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos escribe en la carta a los Efesios, hasta la última palabra. Entonces ahora está diciendo, por lo demás, por todo lo anterior, por favor, entiendan que la lucha no es contra carne. No hemos comprendido cómo opera el mundo espiritual. ¿Qué es la armadura de Dios? Pablo va a utilizar un término militar que cuando habla de armadura, que era lo que utilizaban los soldados para ir a la guerra. Y recuerde que en este tiempo que estaba Pablo escribiendo esta carta, Pablo estaba en arresto domiciliar. Entonces, por estar en arresto domiciliar, él estaba constantemente alrededor de soldados romanos. Y recuerde que en ese tiempo también el imperio romano se había expandido y habían conquistado territorios, y era muy común verlos en las calles vestidos con su traje. Entonces, de alguna forma, Pablo se inspira en lo que ve en esa armadura para hablarnos de algunos principios que nosotros como creyentes necesitamos traer a nuestra vida, para que esa lucha que estamos teniendo cuerpo a cuerpo, el enemigo no pueda venir y destruirnos. Nos está dando elementos para protegernos contra los principados y contra las potestades. ¿Cómo protegernos? ¿Cómo impedir que perdamos la batalla? Porque es una batalla hasta que uno de los dos venza. ¿Sabe cuál es su victoria y cuál es mi victoria? ¿Sabe cuándo se acaba nuestra batalla? Cuando estemos cara a cara con Dios. En ese momento nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Ahí se acabó la batalla. Cuando estemos delante de Dios y podamos decir, peleé la buena batalla de la fe, acabé la carrera,
no se acaba hasta ese momento. Y en ese momento el Señor quiere que nosotros podamos ser victoriosos. Entonces, por lo demás, por todo lo que el Señor quiere darnos, es importante que podamos nosotros entender que nuestra lucha no es contra carne. Y el consejo de Pablo, el primer consejo, es una lucha inevitable, es una lucha cuerpo a cuerpo, no termina hasta que uno de los dos muere. Nosotros morimos aquí, pero resucitamos juntamente con Cristo y esa es nuestra victoria. Pero es una lucha contra profesionales que van a utilizar principios. No se asombre de que este mundo camine en oposición, contrario a todo lo que Dios dice. Si Dios dice blanco, el mundo va a decir negro. Si Dios dice vida, el mundo va a decir muerte. Eso es así. Y debemos de estar claros. Por eso es que habla del espíritu del anticristo. Todo lo que se opone a Cristo, todo lo que hoy que Dios llama malo y se está llamando bueno, no es un invento. El diablo lo único que está haciendo es, ¿qué es lo que dice Dios? ¿Dice Dios esto? Entonces yo voy a decir esto. Entendiendo todo esto, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esa palabra fortaleceo es estar capacitado. Si nosotros nos fortalecemos en el Señor y esa palabra es estar capacitado, entonces aquel que no se fortalece en el Señor está incapacitado. Entonces lo que te está diciendo aquí es que te tienes que poner la armadura que Dios te da, te tienes que fortalecer en el Señor, porque Él es el que te puede dar la capacidad. En fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y lo usa 3 palabras, que esa es una de las cosas que Pablo hace, doctor, que a mí me sorprende, ¿no? Fortaleceo, que es una palabra que implica poder. En el poder que implica poder de su fuerza. Entonces es como que el énfasis es: Dios es todopoderoso. No intentes pelear tus batallas sin Él, porque tú no tienes ese poder. Esa palabra de fortaleceos, en la forma que está escrito, es un imperativo pasivo. Es decir, está haciendo énfasis a la condición de la persona más que a la acción. Y se entiende como fortalecete. Y cuando dice por lo demás, está hablando de urgencia. Es urgente. Fortalecete, prepárate, entrenate espiritualmente. Y cuando habla en el Señor, está hablando de la fuente. La fuerza es allí. No la voy a ir a buscar en una entidad, en una congregación, en una persona, en una marca, en un nombre. Es en el Señor. Es en la intimidad con Él. Es dejando que Él fluya en mí. Y cuando habla del poder, es el poder inherente al Señor, que es Dios. Y su fuerza, la capacidad de accionar en su poder. Y hay 2 palabras que Pablo menciona en el capítulo 4 de Efesios y en el capítulo 5. Siempre haciendo referencia a lo de los principios. Pablo habla de que nosotros velemos y miremos cómo nos conducimos. Entonces, esta batalla espiritual verdaderamente uno la gana, uno obtiene la victoria cuando nos conducimos, alineamos nuestra manera de vivir a los principios del reino. Y algo que estaba en mi corazón era esto: los principios van a marcar patrones. O sea, los patrones de conducta que nosotros tenemos a diario, que podemos repetir, pero los patrones establecen estilos de vida. Entonces, si nosotros realmente en tiempos como estos queremos cambiar, queremos transformar esos estilos de vida, estar en esas bendiciones, necesitamos corregir los principios. Y corregir un principio es esto: es tener una total dependencia a lo que Dios está hablando en mi vida
en las diferentes áreas. Es decir, el fortalecerse es poder tener una vida dependiente del Señor. Yo sentía en mi corazón compartirles esto, y es que yo miraba dos tipos de personas. La persona que necesita fortaleza en este tiempo espiritual, porque es una persona que se ha estado desgastando espiritualmente mucho, ha enfrentado muchas batallas, ha tenido muchos ataques espirituales, y veo como un desgaste en su vida. Y esa persona, hoy quiero decirle un versículo a su vida, y es el versículo de Efesios 3:16. Y regresándonos a Efesios, atrás dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecido en el poder del hombre interior por su espíritu. No es con nuestras fuerzas, sino con su espíritu. No es con nuestro poder o lo que podamos nosotros alcanzar, sino que todas esas circunstancias, todos esos desgastes espirituales se obtienen en el espíritu. El Señor está desarrollando un soldado en nosotros, y el Señor está diciendo cómo vamos a estar vestidos de ese soldado. Pero antes de desarrollar esa descripción de cómo el Señor nos va a vestir y qué significa esa vestimenta, el Señor dice: fortaleceos y en el poder de su fuerza. En otras palabras, el Señor no nos va a enviar a ninguna batalla sin antes desarrollar en nosotros esa fortaleza. ¿De qué sirve estar bien armado espiritualmente si estamos débiles para la batalla? Entonces el Señor quiere que en nosotros seamos hallados esa fortaleza que se encuentra en la fuente de poder que es Cristo. Y Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es que todas las cosas que estés en este momento enfrentando, yo quiero declarar que Cristo es tu fortaleza, que el que está en tu interior, ese espíritu, ese ser supremo, es el único que va a empezar a desarrollar y a fortalecerte espiritualmente. Hay algo que Dios está gestando en tu interior, y es la fuerza de su poder. Amén. Solo quiero cerrar diciendo esto, que es que el Señor quiere que nos fortalezcamos, pero recuerden lo que acaba de decir mi esposa, es en el hombre interior. Y usted necesita tener claridad de qué significa ser fortalecido en el hombre interior. La lucha es espiritual y su fortaleza es espiritual. Viene del Espíritu Santo, pero no es mental, ni emocional, ni tampoco física. La fortaleza que el Señor quiere darnos es a través de su Espíritu Santo a nuestro espíritu. Es en el hombre interior. Y yo creo que ahí hay mucho malentendimiento, mucho desconocimiento, que si no tenemos claro, entonces estamos peleando mal la batalla. Por eso el desánimo, por eso la frustración, por eso el miedo, por eso la desesperanza, por eso la incredulidad. Porque al que cree todo le es posible, pero esa fe viene del hombre interior, no viene de aquí. Entonces le dejo esto como tarea, como de trabajo, que usted le pregunte al Espíritu Santo, pero que indague en las Escrituras también. ¿Cómo puedo yo fortalecerme en el hombre interior? ¿Qué significa fortalecerme en el hombre interior? ¿Qué tan importante es que yo esté fortalecida en el hombre interior? ¿Identifico yo cuando estoy débil en el hombre interior? ¿Sé cuando estoy fuerte en el hombre interior?
¿Cómo reacciono cuando estoy fuerte? ¿Cómo reacciono cuando estoy débil? Que usted tenga todo esto claro, porque entonces usted va a entender mejor adoración, intercesión, estudio de la palabra. Usted va a entender más por qué es que hemos dicho que en este tiempo nosotros nos vamos a ejercitar, a entrenar en 3 áreas: adoración, intercesión y la palabra. Si usted se hace estas preguntas y encuentra la respuesta, usted va a darse cuenta de lo importante que es la dinámica de adoración, de intimidad con el Señor, de intercesión, orar en lengua, estudiar la palabra. Si usted es un creyente que no practica eso, entonces usted va a ser un creyente que por el contrario va a ser fuerte, va a estar débil.